unos pastores de ovejas del Perú ellos. Y cuando ellos venían cada 2, 3 meses y bajaban de la montaña y llegaban a la iglesia, platicaban con nosotros y nosotros les hacíamos preguntas, ¿verdad? Y entonces ellos decían de que las ovejas, aun como se ven todas igualitas, tienen caracteres diferentes. Él decía que conocía las ovejas, cómo las ovejas se portaban, ¿verdad? Él tenía un rebaño de 5,000 ovejas, hermanos. ¿Se imagina? Yo no tuve la oportunidad de ir, pero muchos hermanos sí fueron a este lugar donde él pastoreaba las ovejas. Y yo me imagino que ha de ser algo muy bonito ver un hato de 5,000 ovejas. Es algo impresionante, ¿verdad? Algo bonito. Y ver cómo se mueve la masa de ovejas, ¿verdad? Es algo. Pero él decía, todas las ovejas son distintas. Y entonces trayéndolo nosotros aquí somos ovejas. Eso es lo que la palabra dice. Y de allá afuera todos nos miramos iguales, pero somos distintos, ¿verdad? Tal vez hay ovejas más enojonas que otras, unas más mansitas, unas más que brincan por otro lado, ¿verdad? Pero así hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar tratando en esta hora, mis hermanos. Vamos a estar hablando de las ovejas del Señor. Pero yo quiero que leamos la palabra del Señor, mis hermanos, y la vamos a leer, vamos a buscar en segunda de Crónicas, aquí vamos a buscar en Ezequiel 34, 1 al 5. Ezequiel 34, 1 al 5, mis hermanos. Así que yo lo voy a leer. Esta es una palabra que el Señor la trajo a través de Ezequiel, mis hermanos, pero era para los pastores de en ese tiempo, ¿verdad? Pero lo vamos a leer porque vamos a ver cuántas clases de ovejas aquí el Señor estaba mencionando. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, más apacentáis a las otras ovejas, más no apacentáis a las otras ovejas. No fortalecisteis a la débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y en el versículo 16 en adelante dice: yo buscaré, dice el Señor, ¿verdad? La perdida, y haré volver a la débil, a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Vamos a dejarlo ahorita ahí, mis hermanos. Pero en Juan 10, 14 al 16 dice, el Señor hablando, dice: yo buscaré, dice Jehová de los ejércitos por medio de Ezequiel, yo buscaré. Pero ahora aquí Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no importan las ovejas. Pero esta parte es lo más importante, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y
y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe que en la última parte de lo que está hablando aquí, en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas? ¿A quién se está refiriendo ahí? A nosotros, que no somos del pueblo de Israel, a nosotros que somos gentiles. Y por eso dice, y también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿Quién nos trajo a nosotros? Dice la palabra que nosotros no venimos por voluntad propia, sino que Él nos trajo a nosotros, a su rebaño. Dice, también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿No se alegra usted, mi hermano, de que el Señor haya tenido misericordia de nosotros y que nos haya traído a su rebaño? Porque nosotros no merecíamos nada humanamente, mis hermanos. Pero el Señor en su misericordia nos trajo y aquí estamos nosotros. Mire, hermano, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que la vida nos trae, estamos en este lugar. Tal vez enfermos, tal vez venimos que no queríamos estar en este lugar por X o Y razón. Pero si estamos en este lugar es porque el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a estar hablando, mis hermanos. Vamos a hablar del rebaño familiar, de las 7 características de una oveja. Ya vio que mencionamos ahorita las 7 ovejas aquí, ¿verdad? 7 características. Está, mis hermanos, está la oveja débil, la oveja enferma, la oveja perniquebrada, la oveja descarriada, la oveja perdida. Luego está la oveja engordada y la oveja fuerte. De eso nos habla la palabra, mis hermanos, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana nosotros, mis hermanos. Déjenme ver si me cambia esto aquí. Ahí está. Como punto número 1, mis hermanos, vamos a hablar de la oveja débil. Yo puse la fortaleza de Sansón, ¿verdad? Hermano, ¿cómo va a hablar de una oveja débil si Sansón por excelencia ha sido el fortachón de la Biblia, ¿verdad? Porque ya ve que se habla que David mató a Goliat, pero siempre se ha visto como fuerte. ¿A quién? A Sansón. Cuando éramos niños todos queríamos ser como Sansón, ¿verdad? Porque Sansón, nos sacan las caricaturas, que es el que pelea con los filisteos. Hermano, Sansón tenía un propósito por el cual Dios lo llamó. ¿Sabe que la mamá de Sansón era estéril? Y el Señor le dio un hijo con el propósito de que viniera a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Ese era el trabajo, ese era el propósito por el cual el Señor llamó a Sansón. Lo trajo al mundo. Él tenía un propósito, pero él se alejó del propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Sabe de que Sansón empezó a jugar? Primeramente decía de que él no tenía que pasar navaja sobre su cabeza. Decía que él no tenía que tomar alguna bebida alcohólica. Decía que él se tenía que guardar. Y lo primero que hace Sansón que hizo era buscar a otros lugares, ¿verdad? O sea que realmente se apartó del propósito. ¿Cómo estamos nosotros? Dice su palabra que Él nos ha llamado con un propósito a nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe? Este es el tiempo en que nosotros debemos preguntarnos, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me llamaste? ¿Sabe de que todos tenemos un propósito? Pero el propósito mayor en la vida de cada uno de nosotros es de llevar el evangelio allá afuera a todos aquellos que no han escuchado la palabra. Ese es el propósito número 1. Pero vamos a volver a la historia de Sansón. Entonces Sansón, mis hermanos, se aparta y empieza a jugar con lo que Dios puso en sus manos. Sabe de que Dios le dio la fuerza, ¿verdad? Pero él empezó a jugar con eso. ¿Por qué? Porque él se encuentra con Dalila. Y Dalila viene y le dice, Sansón, dime, ¿qué debo de hacer yo o qué debo de hacerte para que pierdas tus fuerzas? Y viene Sansón y empieza a darle ideas que no eran las correctas, ¿verdad? Y luego dice la palabra, ustedes han leído la historia, que cuando ya lo tenía, lo amarraba y todo. Sansón, los filisteos, y ¡tas!, la reventaba, ¿verdad? Y salía y peleaba con los filisteos y los derrotaba, mis hermanos. O sea que Sansón sabía que Dios estaba con él, mas no sabía que un día
se iba a apartar de él. Esto es lo más difícil de lo que estamos viendo ahorita. Nosotros como cristianos a veces jugamos con la fe. Nos creemos tan maduros de que nosotros creemos de que podemos ir a cualquier lugar porque nosotros somos cristianos y estamos fuertes, ¿verdad? Hermano, tanto jugó Sansón con lo que Dios puso en él. Entonces leamos esto, dice: Dalila entonces dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. ¿Quién le convenció? Una mujer. Es delicado, mis hermanos, delicado que nosotros nos movamos a través de nuestros sentimientos, a través de lo que nosotros queremos, a través de nuestras sensaciones, a través, mis hermanos, de los ojos, a través de lo que me gusta. Porque esto fue lo que pasó con Sansón. Sansón se enamoró porque la Biblia dice que Dalila era una mujer hermosa, pero él tenía un llamado. Y él, por el llamado que tenía, a él se le olvidó. Él vio a la muchacha y dijo: no, hombre, de aquí soy. Y eso lo llevó a su muerte. Eso lo llevó a su perdición, mis hermanos. Eso fue lo que causó la derrota de Sansón. ¿Cómo nos movemos nosotros en nuestra vida diaria? Dice: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré. ¿Se da cuenta que Sansón, tan fuerte que era? Pero le dio el punto clave donde era débil. El diablo, que el Señor lo reprenda, él dice que anda rodeando, anda melodeando como león rugiente. ¿Para qué? ¿Ha visto usted cómo el león acecha a su presa? ¿Verdad que va sigilosamente, bien despacito, y de repente un solo brinco y el animalito ni chance de correr, ni supo por dónde le llegó? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos manejamos en la vida. Porque si nosotros creemos que somos fuertes como Sansón y jugamos con la fe de nosotros, nos dicen: vente, te invitamos a una fiesta. Usted sabe que el agua y el aceite no se lleva. No se puede confundir. Usted pone un poco de aceite y un poco de agua y se va a separar. No se puede. Nosotros como cristianos no podemos participar de las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? De que participar en un lugar donde usted sabe que hay un peligro, mejor no ir. Dice Salomón, ¿qué dice? El sabio, y se aparta, ¿verdad? ¿Verdad que se aparta? Es de sabios apartarse uno, mis hermanos. Pero muchas veces vamos a los lugares y nos dicen: échate una, hombre, una no es ni una. No hay ninguno que te mire aquí. Aquí no está el pastor, aquí no están los hermanitos. Aquí estás en mi casa, hombre. Si aquí, ¿quién te va a ver? Aquel sí nos mira. Y nos mira a todo color, mis hermanos. Y entonces viene el enemigo y se aprovecha y viene a hacer estragos en la vida. Sansón, su debilidad fue Dalila. ¿Cuál es la debilidad que el enemigo puede encontrar en nosotros? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque esto fue lo que llevó a la perdición de Sansón, mis hermanos. El creerse que tenía toda la fuerza y que Dios siempre estaba con él. Nosotros podemos equivocarnos y pensar que tenemos una fe fuertísima, una fe que viene un huracán y no la mueve. Pero cuando nos apartamos de Dios y nos movemos del camino que Él nos marcó, viene el enemigo y nos ataca. Punto número 2. La oveja enferma, mis hermanos. La oveja enferma. Fíjese de que enfermo, literalmente, cuando estamos enfermos físicamente nos dolemos, ¿verdad? Nos dolemos. Y aquí habla acerca de la suegra de Pedro. Y esto lo podemos ver en Mateo 8 del 14 al 15, mis hermanos. Ahí lo vamos a estar viendo ahorita. Pero en la historia, lo que estaba sucediendo aquí es de que Jesús venía haciendo milagros.
Venía, mis hermanos, ya había salvado al siervo, había curado al siervo del centurión, mis hermanos. Ya había calmado la tempestad cuando andaba en el mar. Ya había sacado los demonios de un ganadero, del gadareno. Y entonces él venía haciendo milagros. Entonces, cuando llega Jesús a la casa, entonces se acercan y le dice: Jesús, la suegra de Pedro está enferma. Lo llaman, ¿verdad? Lo llaman a él. Y cuando usted lee, esto se ve, mis hermanos, en Mateo, se lee en Lucas y en Juan, este mismo evento que sucedió. Pero Marcos declara, mis hermanos, que en primer lugar Jesús se acercó, luego se inclinó, después la tocó y por último la levantó. Fueron 4 pasos lo que él hizo. Cuando Jesús se acerca, cuando usted se acerca para algo, a alguien, ¿qué es lo que usted quiere? Si alguien está hablando y usted se acerca, es para escucharle, ¿verdad? Para escuchar su voz, para escuchar lo que está haciendo. Luego dice, después se acercó y luego se inclinó. Usted se acercó, pero cuando usted se inclina, usted ya tiene su mirada puesta. Usted lo está viendo directamente. Usted está teniendo un contacto con la persona que está enferma. Luego dice, después la tocó. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando la tocó fue sana, se sanó. Y luego ella se incorporó, se puso en sus pies y empezó a servir. ¿Sabe, mis hermanos? Muchas de las veces nosotros estamos enfermos espiritualmente. ¿Por qué estamos enfermos espiritualmente? Porque venimos a la iglesia, venimos al culto y nada sucede en la vida de nosotros. Nada pasa en la vida de nosotros. Miramos al hermanito a la par que está compungido, está llorando. Él está directamente conectado con el Señor, pero en nosotros no pasa nada. ¿Sabe de que estar enfermo espiritualmente significa experimentar un profundo desequilibrio o malestar en la dimensión espiritual de la vida de una persona? Puede manifestarse como una falta de sentido, propósito, conexión o paz o significado en la existencia. ¿Se da cuenta? Cuando uno está enfermo espiritualmente, es como que no le haya sentido a la vida. Entra en depresión. ¿Por qué? Porque está desconectado de su Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí con la suegra de Pedro? Viene el Señor y la tocó. Nosotros necesitamos ser tocados de parte de Dios. Nosotros necesitamos ese toque de parte de Dios, mis hermanos, para que nosotros podamos integrarnos y nosotros podamos servir. Su palabra dice: la mies es mucha y pocos los obreros. Las iglesias se llenan, pero los que sirven son poquitos. Necesitamos un toque de Dios en nuestra vida. Hermano, la oveja enferma estaba, la suegra de Pedro estaba dañada, pero el Señor la tocó, se sanó y se incorporó en el momento y servía, mis hermanos. Servía desde el momento que la tocó el Señor. Si nosotros, mis hermanos, sentimos la necesidad, pidámosle. Dice su palabra que si nosotros le pedimos, Él nos lo va a dar a nosotros. Si lo pedimos en el nombre del Padre, Él va a hacer las cosas a nuestro favor, mis hermanos. Pero este es el tiempo, mis hermanos, en que nosotros tenemos que reconocer que no solo es de ocupar una banca. ¿Sabe de qué? Mire lo que le voy a decir ahorita. Dice que tenía fiebre, dice la palabra. ¿Y qué es fiebre? ¿Usted ha tenido fiebre alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Y qué le da cuando tiene fiebre? Frío. ¿Verdad que le da frío? Cuando el cuerpo tiene fiebre, entonces tiene frío. Y si unimos lo frío y lo caliente, ¿qué se pone? Tibieza, ¿verdad? Tibio. ¿Se da cuenta? Puede ser de que nosotros no servimos porque estamos tibios. Porque ni para allá ni para allá. Simplemente yo voy a ocupar un lugar porque yo quiero que sepan que yo voy a la iglesia. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Y eso es lo que el Señor quiere de que nosotros, mis hermanos, realmente Él dice que Él nos llamó a su servicio, a trabajar en su obra, a que nosotros llevemos el evangelio allá afuera, a que nosotros logremos llegar a aquellas personas que necesitan ser salvas. Usted y yo
Tuvimos la oportunidad de que una persona llegó y nos habló. Porque usted no se levantó y en la mañana dijo, yo voy a ir a la iglesia y hoy me hago cristiano. ¿Verdad que no fue así? No fue así, sino que hubo un proceso. Alguien llegó, pero antes de eso, el Señor preparó su corazón. El Señor preparó su corazón. Y dice, cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este y estaba en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Busquemos el toque del Señor para que quite eso que nos estorba a nosotros, para que nosotros realmente empecemos a servir a Dios, mis hermanos, como el llamado que tenemos. Porque el llamado es, dice, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero parece que se nos olvida, bien cómodos aquí sentaditos, bueno. Estamos enfermos espirituales porque no queremos actuar, porque no queremos trabajar, porque no nos queremos. Mire, ¿verdad que cuando está enfermo literalmente de su cuerpo, usted no quiere hacer nada? Usted está, lavar los trastos, pero si le duele el cuerpo como que no quiere moverse y toca el agua y dice está bien fría, ¿verdad? Pero ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque está lastimado el cuerpo. Hay enfermedad en el cuerpo. Espiritualmente, si estamos enfermos, todo lo que sucede alrededor nos molesta, no lo queremos hacer. Hermanos, hay que limpiar la iglesia, que lo hagan otros. Hermanos, vamos a tener un evento y necesitamos ayuda. No, hombre, yo no me voy a perder el partido de fútbol. Sí me entiende lo que le digo. ¿Por qué? Porque no tenemos ese ánimo, porque estamos enfermos espiritualmente. La oveja perniquebrada. Perniquebrada quiere decir, mis hermanos, que una oveja está lastimada de sus piernitas, que no puede caminar. Eso es lo que significa, que está, mis hermanos, golpeada, que está en un dolor, que no puede, y aunque quiera, y aunque lo intente, no puede moverse. Esto es lo que pasó con el buen samaritano, que dice que él salió, encontró una persona. ¿Cómo estaba la persona? Dice que los ladrones lo asaltaron y lo golpearon, ¿verdad? Los estudios dicen de que cuando lo golpearon le lastimaron tantas sus piernas de que él no se podía parar. Y entonces dice que el buen samaritano venía y llegó y lo tomó en sus brazos. Dice que lo sanó, le puso aceite, lo sanó. Se llevó el tiempo, mis hermanos, para recuperar a la persona que estaba lastimada. Él obró a misericordia, mis hermanos. Él tuvo compasión de esta persona. Nosotros, mis hermanos, tenemos compasión de nuestros hermanos. A veces nuestros hermanos han sido golpeados. Y es como que estuvieran quebrados, es como que no hay avance, no pueden caminar. ¿Por qué? Porque están dolidos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Les ayudamos al hermano o juzgamos? Saber qué pecado te tienes, hermano. Saber qué hizo y por eso el Señor lo tiene. Merecido lo tiene. ¿Quiénes somos nosotros? El buen samaritano se paró y dijo, bueno, saber que con quién se peleó y por eso lo golpearon y está ahí tirado. No. Él lo actuó en misericordia. Él lo vio y lo levantó, lo sanó, invirtió dinero y lo llevó a un lugar para que lo tuvieran cuidándolo, mi hermano. Como cristianos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Actuar, pero actuar de buen corazón, mis hermanos. Sabe, en este mundo perverso, en este mundo perdido, necesitamos buenos samaritanos. Porque el mundo allá afuera solo quiere lastimarse uno con otro. ¿Sabes de que allá afuera es como la selva? El más fuerte quiere lastimar al más pequeño. Y eso se está viendo también en las iglesias. El más fuerte, es que yo tengo un puesto. Es que yo soy el más cerquita del pastor. No, mi hermano. Nosotros somos parte de un solo cuerpo de Cristo. Y cuando nuestro hermano está dolido, nosotros tenemos, mi hermano, que dolernos y tenemos que acudir al hermano y ayudarlo. En vez de hacer leña del árbol caído, mis hermanos, nosotros al contrario lo vamos a levantar, lo vamos a ayudar a que se ponga a sus pies. ¿Sabe que dice que una oveja, cuando está lastimada,
quiere caminar y no puede avanzar y ni siquiera tiene una visión clara, porque como va viendo, mire, ¿se ha lastimado alguna vez usted un pie? ¿Sabe de que a mí me operaron mis rodillas? Y sabe de que todo esto me tocó bastante, muy fuerte a mí. ¿Sabe por qué? Porque ahora que yo me operaron mis rodillas, me hicieron reemplazo de mis rodillas, ahora yo tengo que tener cuidado donde yo camino, que no vaya a haber un hoyito, porque sabe que si hay un hoyo o algo que me tropiece, me caigo. Ya no me responden igual mis rodillas. ¿Por qué? Porque la señal que viene de aquí se para. Como ya no es mi rodilla, sino que es una rodilla de metal, ya no tengo la misma agilidad que usted. Usted puede tirarse de aquí, yo no me puedo tirar de aquí, porque no me responde de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando voy caminando, yo voy viendo, pero pierdo la visión porque no puedo ver al frente. ¿Se da cuenta de lo que? ¿Por qué? Porque tengo cuidado, porque estoy lastimado. Esa es una oveja perniquebrada, que porque está lastimada, no puede ver más allá del frente. Y venimos y lo hacemos pedazo nosotros. Se estancó porque no puede caminar. No, hombre, ese hermanito no avanza. Ese hermanito, no, hombre, no te juntes con él. ¿Cómo somos nosotros? Esa es la oveja perniquebrada, mis hermanos. Y el buen samaritano actuó en buen corazón, actuó en misericordia. A nosotros nos llama el Señor a actuar en misericordia, porque sabe una cosa, estas características de las ovejas que menciona aquí la Biblia, en algún tiempo lo tuvimos nosotros, o la estamos teniendo. No sabemos cómo. Yo no conozco su corazón, sus pensamientos. Usted no conoce mi corazón, cómo yo me muevo. Puede ser que humanamente así no me ve quebrado, ¿verdad? Pero adentro estoy destrozado, estoy quebrado por cosas que me han sucedido, por ya sea un problema con el hermano, con el papá, con la mamá, con la pareja. Estamos perniquebrados adentro y nos miran caibajos y nos miran, y lo único que hacemos es criticar mejor. Hermano, este es el tiempo en que nosotros tenemos que empezar a vivir la vida como cristianos, como seguidores de Cristo. ¿Qué no fue la pregunta cuando él dio esta parábola? Que le dijeron, ¿quién actuó a misericordia? ¿Quién hizo misericordia? El buen samaritano. Ahora el Señor nos llama a nosotros a hacer misericordia. Hacemos nosotros misericordia. Mire, fíjese cómo se la voy a poner. Si a los mismos hermanos de la iglesia no actuamos en misericordia, ¿qué le espera a la gente de allá afuera de nosotros? ¿Qué le espera? ¿Cómo nos mira la gente de allá a nosotros? ¿Cómo mira? Dice, no, hombre, si ese hermano no tiene misericordia ni de su propio hermano que va a la iglesia, pertenecen a la misma iglesia, ¿cómo yo puedo esperar algo de esta persona? Nosotros somos libros abiertos, somos cartas abiertas, y lo que nosotros hacemos allá afuera representa lo que nosotros somos aquí adentro. ¿Cómo nos movemos nosotros? Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó, invirtió, se preocupó. Hermanos, este es el tiempo muy difícil que se está viviendo. Hay guerras, rumores de guerras, y hay una frialdad en el ser humano. Sabe de que en las guerras se están muriendo miles todos los días. Y oímos las noticias, murieron 5,000 la semana, solo 5,000 murieron. Que ya va a 1,5 millones de muertos, pero si tienen como 50 millones de habitantes. Somos tan frívolos en el corazón que ya no sentimos. Nosotros en este tiempo podemos ser los samaritanos que el mundo necesita. El mundo necesita de gente que esté dispuesta a ayudar, mis hermanos. Número 4. La oveja descarriada. ¿Qué es lo que ve usted aquí? Un tren, ¿verdad? Un tren descarrilado, ¿verdad? Que se salió. ¿Sabe de que Dios nos ha marcado un camino a cada uno de nosotros? Como cristianos, Dios nos ha marcado un camino. ¿Cuál es el camino
que Dios nos ha marcado a nosotros como cristianos? Vivir en santidad. Vivir en santidad, agradando a Dios. Porque dice su palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos apartamos, mis hermanos, nos apartamos. ¿Sabe de que cuando mi hijo estaba pequeño yo le compraba trencitos y yo los ponía a jugar y pasaba horas jugando? Pero cuando una de las líneas estaba un poco o se desconectaba, el tren venía y se caía, así como lo vemos aquí, ¿verdad? ¿Sabe de que para nosotros, si nosotros nos apartamos de nuestros hermanos, nos descarriamos? Nosotros somos parte de un solo cuerpo, pero lejos no somos nada. Por eso dice el Señor, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y el que está conmigo, el que está pegado a mí, ese va a dar fruto. Pero el que no está conmigo, no es nada, mi hermano. Una persona que se descarría, mis hermanos. Y aquí habla acerca de Judá, mis hermanos. Judá es el cuarto hijo de Jacob. Es uno de los cabecillas, es uno de los principales de una de las 12 tribus de Israel. Y sabe que la palabra dice que Judá se apartó. Aquí lo vamos a ver. Dice, en esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Ahí vio una mujer cananea, la hija de Sua, y se casó con ella cuando se acostaron. Cuando la conoció, se casaron. Él tenía un propósito por el cual Dios lo había puesto. Él era de la tribu de Judá. Él era el encargado de llevar la alabanza al frente de todos, mis hermanos. Pero él se le olvidó esto y él se apartó. Y sabe que la historia de él dice en Génesis 38, usted lo puede ver. En Génesis 38 dice de que en la vida de él se apartó y se casó con esta mujer cananea y tuvo 3 hijos y los 3 hijos murieron porque el Señor no se agradó de sus hijos. Y luego dice más adelante de que tuvo un incesto porque él se metió con su nuera. Y dice que todo eso, mis hermanos, lo hizo perder todo. Dice que perdió su anillo, perdió su cinturón, y todo eso tiene significado. Perdió su capa, perdió todo al apartarse de sus hermanos. ¿Podemos nosotros apartarnos de nuestros hermanos? Es fácil apartarnos de nuestros hermanos. Sabe que si nosotros ponemos la mirada en otras cosas, en las cosas que le agradan a la carne, nos podemos apartar de nuestros hermanos, nos podemos apartar de la iglesia, nos podemos ir por otros rumbos. Sabe de que han habido muchas personas que se han apartado y nunca más tuvieron la oportunidad de regresar. Nosotros ahorita estamos en este lugar, mis hermanos. Miremos, dice la palabra, si hay alguien, ¿cómo dice? Si hay alguien que esté, ¿cuál se me fue la palabra? Pero que esté fijo o que tiene fe, téngala más, dice. Eso es lo que dice, que nos aferremos a lo que tenemos, no que porque ya la tenemos, ya la tengo, ya estuvo, ya tengo fe, ya. No. Todos los días debemos de buscar nosotros aferrarnos a lo que Dios manda, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sabe de que todo esto lo que hizo Judá, mis hermanos, lo llevó a perder todo. Dice, Judá tenía que ir primero a la batalla, pero a pesar de eso, primero se apartó de su familia y se descarrió y buscó el camino al cual Dios no le había marcado. Luego dice que él perdió todo por haberse alejado de su propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy vivo? Mire, vino la pandemia y se llevó a muchos. Y tal vez, no sé si algún familiar suyo o conocidos, pero se llevó mucha gente, ¿verdad? Y dice uno, pobrecito, pero si era cristiano, pero si era aquí, si era allá. Ahora, nosotros, que tal vez nos dio el COVID y estamos vivos, le hemos preguntado, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me dejaste vivo?
¿Se ha preguntado usted eso? Yo estoy casi, a mí me dio el COVID y 2 veces. Y yo le he dicho, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me tienes aquí todavía? ¿Cuál es ese propósito? ¿Estoy yo dentro de ese propósito? ¿Estoy yo sirviendo como el Señor manda que nosotros lo hagamos? Porque sabe una cosa, estamos en el tiempo que el Señor escogió para cada uno de nosotros. No es casualidad. Ahora que nosotros queramos entrar en el propósito, ese es asunto suyo y mío. Usted decide. Dios no lo va a traer a la fuerza. Usted decide si entra en el propósito por el cual Dios le llamó. La oveja perdida. Usted dice, ay, ¿por qué puso a Zaqueo ahí? Todos conocemos la historia de Zaqueo, ¿verdad? Conocemos la historia de Zaqueo y sabemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Pero si usted lee la historia, yo desde pequeñito me gustaba ver la historia de Zaqueo y muchos los cantos que uno canta cuando está niño, ¿verdad? Y eso lo emociona a uno cuando está niño. Pero poniendo atención a la historia de Zaqueo, realmente, mis hermanos, era una persona que conocía de Dios. Era una persona que conocía de Dios, pero cuando le dieron el puesto de ser recobrador de impuestos, como que se olvidó qué era él. ¿Sabe de que nosotros como cristianos podemos perdernos? Podemos perdernos porque eso es lo que la palabra dice aquí. Dice, vamos a ir un poquito a la historia. Dice que el Señor venía caminando y Zaqueo sabía que el Señor iba a pasar por ese lugar. Es como, no sé en sus lugares, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en Guatemala y venía la vuelta ciclística, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando iban las carreras de bicicletas. Y entonces uno corría los puentes donde uno sabía que iba a pasar la caravana de bicicletas, donde iban todos. Y ahí uno se posesionaba en el mejor lugar para mirar, ¿verdad? Zaqueo sabía que el Señor venía y él sabía que iba a pasar, pero era muy chaparrito. Y él brincaba, me imagino yo, y no podía ver, ¿verdad? Y entonces había un árbol, mis hermanos. Y él dijo, no, yo desde aquí lo miro. Y se subió, mis hermanos. Se subió al árbol y el Señor, dice la palabra que el Señor venía caminando. Y cuando llegó cerca del árbol, y entonces levantó su vista y le dice, Zaqueo, bájate. Zaqueo, yo te estoy mirando, ven. Hermano, yo me imagino que Zaqueo en ese momento pegó, aunque chaparrito así, pero pegó un brinco de ahí arriba y bajó y dijo, no, yo quiero tener ese encuentro con el Señor. Yo quiero tener ese encuentro. Y dice que estando de frente, dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces. Y sí, no, él sabía que lo había hecho. Él sabía lo que había hecho. Él sabía que se había vuelto un poco tramposito, un poco tramposo, ¿verdad? No, y eso aún en la iglesia se ve, mis hermanos. Aún en la iglesia. No, hermano, es que déjeme decirle de que nosotros, cuando empezamos a hacer negocios que al Señor no le agradan, nos apartamos de la visión. Nos apartamos de lo que Dios tenía para nosotros. Un ejemplo, usted dice, bueno, yo soy contratista, yo limpio casas. ¿Y cuánto me cobra esta casa? Yo le cobro $300 por esa casa que voy a limpiar. Ok, usted viene y llama a una hermanita que le ayude y le dice, mire, le voy a dar la mitad de lo que me dieron. ¿Cuánto le voy a dar? $75. ¿Fue eso correcto? El dinero le cambió la mentalidad. Ya no le dijo cuánto me van a dar, sino que ya le quitó y dijo, no, hombre, esta me la baboseo, ¿verdad? No, ¿y sucede eso o no sucede? O sea que, hermano, eso sucede en todos lados. Tenemos que tener temor de Dios, mis hermanos, porque si no, mire lo que dice aquí, la salvación ha venido hoy a esta casa. Le dice el Señor, ¿a quién? A Zaqueo, ¿verdad? Porque este hombre, dice, ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar
a los que están perdidos. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Vino a buscar, encontró a Zaqueo. Zaqueo estaba perdido. ¿Tenía posesiones Zaqueo? Si le iba bien, pues agarraba sus buenas mordidas, ¿verdad? Y le iba bien a Zaqueo. Pero Zaqueo, a lo que estamos leyendo aquí, estaba perdido. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor y le dijo, la salvación viene a tu casa, ahí él entendió, dijo, no, ahora yo tengo que ser correcto en todo lo que yo hago. Y lo que he hecho, yo me arrepiento. Señor, si yo he defraudado, le voy a dar 4 veces. La ley de Moisés, eso decía la ley. Decía que si alguien robaba y era agarrado, o sea que lo habían visto, habían verificado que estaba robando, tenía que devolver 2 veces lo que había robado. ¿Qué dice Zaqueo aquí? Hasta 4 veces, como quien dice, no me importa que yo lo pierda todo, pero ahora yo lo tengo todo contigo, Señor. Ahora yo sé que ha venido la salvación a mi casa y aunque yo pierda todo, yo lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque tú llenas mi corazón. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Zaqueo? Pero hermanos, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la oveja perdida. Zaqueo estaba perdido y el Señor lo encontró. Nosotros estábamos perdidos y el Señor nos encontró a nosotros, mis hermanos. El Señor nos encontró a nosotros. Ahora está en nosotros en que nos mantengamos en ese camino, mis hermanos. En ese camino en el que el Señor quiere que nosotros andemos. Si hacíamos trampas, ya no nos corresponde hacerla más. Si estafábamos al hermano, ahora, hermano, es que yo estafo, pero a los que no son cristianos. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí me entienden? No, esto aplica para todo, mi hermano. ¿Por qué? Porque realmente, mis hermanos, Dios lo que quiere es que vivamos una vida recta, en rectitud, una vida en santidad. Y si, mire, vivir una vida en santidad quiere decir de que yo voy a agradar a Dios en todo. ¿Yo mentía? No miento. ¿Yo robaba? No robo. ¿Yo hacía trampa? Ya no las hago. Pero hermano, pero entonces ya me va a bajar la bolsa. No, porque el banco ya no le voy a meter todo lo que yo le metía. Hagamos tesoros en el cielo, mis hermanos. Hagamos tesoros en el cielo donde el orín no corrompe, mis hermanos. Porque ahí ese tesoro que nosotros hagamos allá es el que nos va a ayudar para nosotros llegar a la vida eterna, mis hermanos. Las riquezas de aquí abajo se quedan. Todo lo que nosotros hagamos de mala fe se va a perder, mi hermano. Créamelo que así es. Usted puede cobrar más aún en el trabajo. Le pagan, qué sé yo, 20 la hora, 25 la hora para que usted haga su trabajo. Pero usted cuando se va al jefe, no, hombre, yo voy a hacer. Dice el Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Todo, mis hermanos. Ser correctos en todo lo que hacemos nosotros. La oveja engordada, mis hermanos. Fíjese de que aquí habla acerca de los hijos de Eli. Eso usted lo puede ver en primera de Samuel 2, 12 al 36. Ahí lo puede encontrar, podemos ver esa historia. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba aquí? Lo que pasaba aquí, mis hermanos, es de que Eli era sacerdote, pero tenía sus hijos que eran sacerdotes también. Entonces cuando venían y traían la ofrenda de paz, la Biblia dice que el sacerdote podía acercarse con el garfio y sacar un poco. ¿Sabe que es el único sacrificio donde el sacerdote podía agarrar carne? Es el único. En nosotros todo el animalito se tenía que quemar. Pero en este sacrificio dice que el sacerdote podía llegar donde tenían la carne y así cociendo, me imagino. Yo llegaba con el garfio, agarraba y lo que podía agarrar, eso comía él y su familia. Pero dice que los hijos de Eli no hacían eso, sino que tenían gente que cuando destazaban al animal y lo llevaban para hacer los sacrificios, ellos agarraban la carne que ellos querían. Ellos decían, este quiero yo, este pedazo de lomo, me das este de pierna. Ya me imagino, ¿verdad? Y ellos escogían lo que ellos querían. Y si el que mataba el animal no le daba, no le hacían el sacrificio. Eso quiere decir que ellos se apartaron. Pero déjeme de leerle estas porciones de la Biblia que tengo aquí. Dice que primeramente, dice este escritor, ellos lo hacían por falta de enseñanza. Dice Deuteronomio 6:1, dice, estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó
que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Para que la pongas en práctica. ¿Para qué la palabra? Para que la vivamos. Para que la vivamos. No es para que nosotros hagamos caso omiso de lo que estamos leyendo. Vamos a seguir. Luego dice en Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7 al 8. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea que tenía que estar constantemente llenándose de su palabra. Ahora, los hijos de Elí hicieron caso omiso a las enseñanzas. ¿Sabe una cosa? Cuando el pecado llega a la vida de nosotros, como que se nos borra lo que hemos aprendido, como que se nos borra qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque el pecado nos ciega. Ellos estaban pecando en esto que estaban haciendo. Y si usted lee bien todo lo que venía, dice que hasta fornicaban, mis hermanos, en el templo. O sea, era una aberración que hacían contra Dios. Pero ellos ya estaban cegados porque el pecado ciega a las personas. Entonces, ¿ellos qué hacían? Se engordaban. Ellos se engordaban, mis hermanos, de todo lo que llegaba. Dice, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das honor a tus hijos honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos, ¿qué dice? Han engordado. O sea que ellos se aprovechaban, ¿verdad? Se aprovechaban. ¿Sabe? Hay hermanitos, hay pastores que se engordan de sus ovejas. Hay pastores, mis hermanos, que ellos, como ya se hicieron famosos, ellos dicen, mire, yo vi una vez un reportaje de un pastor que cayó enfermo y él tenía una sábana con la que él se tapaba una colcha, ¿verdad? Y se sanó, supuestamente era enfermedad de muerte, era un cáncer maligno. La cosa de que el Señor lo sanó. Y sabe de que de esa colcha que él tenía, empezó a cortar cuadritos y los vendía. Los mandaba, y es literal, mis hermanos, los mandaba y decían de que si había algún enfermo que lo llevaran y se lo pusieran en su cama y que se iba a sanar. ¿Qué estaba haciendo ese pastor? Engordándose, mis hermanos. Y mire, la gente que tiene necesidad lo hace. ¿Por qué? Porque quiere ver un milagro. Pero el milagro no viene de un pedazo de sábana, el milagro viene de parte de Dios. Y es a Él que tenemos que clamar nosotros. Dice, pedir en el nombre de Jesús y todo lo que pidáis, ¿qué dice? Será hecho. Se nos va a dar, mis hermanos, pero no es por un amuleto, no es por cosas, no, mis hermanos. Esta es agua de Israel, esta es agua que viene, ténganlo en su casa y cuando le duele el estómago, échese una gotita, hermano. Eso están engordándose de la ignorancia de su pueblo. Dice la palabra, mi pueblo perece, ¿por qué? Falta de conocimiento, por la ignorancia. Nosotros estamos aquí, se nos ha predicado la palabra. Nosotros ya no tenemos que ser ignorantes de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser sabedores de la palabra de Dios y saber de que si tenemos una enfermedad, está bien que le pida a su hermano, al pastor, que ore por usted, pero su deber es pedirle al Padre. Eso es lo que usted tiene que pedir. Señor, sáname. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros pedimos y no viene la sanidad a nuestra vida y desmayamos. No. El Señor tiene control de todas las cosas y Él sabe si lo va a hacer o no lo va a hacer. Eso ya no le corresponde ni a usted ni a mí de exigirle a Dios, porque Él en su misericordia lo puede hacer y en su soberanía no lo puede hacer. Si Él dice no lo hago, no lo va a hacer. Pero es en Él, no está en nosotros. En nosotros está el seguir orándole al Señor por una sanidad, en seguirle orando al Señor por lo que nosotros necesitamos. Estos hermanos se engordaban a costillas de todos los que iban a hacer sacrificio. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? ¿Cómo realmente, cómo vivimos nosotros?
hay que pedirle al Señor. Mire, la arrogancia de los hijos de Elí, su codicia y ambición los apartaron de Dios. Y sabe, usted ha leído la historia y sabe cómo murieron ellos. El Señor no se agradó de ellos. Hermano, esto quiere decir de que cuando nosotros no agradamos a Dios y Dios no se agrada de nosotros, corremos un gran peligro, un riesgo muy grande para nuestras vidas. ¿Cómo actuamos nosotros? Nos engordamos, sacamos ventaja de nuestros hermanos. Mire, es que esto se ve, hermanos. Tal vez alguna hermana o hermano tienen el don de sanidad que el Señor les dio. Y se sabe de que fue orar por un hermanito o una hermanita y se sanó. Y entonces dice, oh no, la hermana tiene el don de sanidad, el Señor le dio. Y llamemos a la hermana para que venga a orar. Y viene la hermanita y hasta así, ¿verdad? Bueno, va. Y hasta así entra así como, así. Y empieza a orar. Y pido, hermanita, después de orar ya sabe que me tienen que llevar a comer. Hermanita, qué bonita su cartera. Yo voy a orar por usted, pero qué bonita su cartera. ¿Qué le está diciendo, hermana? Si me entiende lo que le digo, queremos sacar provecho de las cosas. Y el don de Dios, que cuando Dios da algo es para que nosotros lo demos. ¿Por qué? Porque Él no nos está cobrando a nosotros nada por darnos, sino es su misericordia. Es para que nosotros en misericordia actuemos y no nos demos nosotros el paquete de que no, hombre, se sanó porque llore. No, se sanó porque el Señor en su misericordia me utilizó como un vaso para llevar la sanación. ¿Sí me entiende, mis hermanos? Pero nos queremos engordar. Ahora ya tenemos un don, ya. ¿Se imagina? Tiene el don de sanidad, ya se engordó un poquito, ¿verdad? Entonces viene el don de interpretación de lengua, ya se engordó otro poquito. No, hombre, al rato vamos a estar bien gordos. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Y por último, la oveja fuerte. Aquí habla del rey Uzías, mis hermanos. El rey Uzías, usted puede ver la historia del rey Uzías en Segunda de Crónicas, del 26, capítulo 26, del 1 al 22. Ahí usted puede ver. Y dice la Biblia que el rey Uzías a los 16 años tomó el reinado. Y dice que en sus primeros años él empezó a agradar a Dios en las cosas que hacía. Él empezó a hacer las cosas bien. Cuando nosotros venimos y nos hacemos cristianos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, nosotros empezamos a hacer las cosas bien, mis hermanos. Pero va pasando el tiempo y empezamos a tomar una posesión en la iglesia y como que se nos empieza a subir. ¿Sabe de que el rey Uzías eso fue lo que le pasó? ¿Por qué? Porque él se llenó de orgullo. ¿Sabe de que a nosotros como cristianos, cuando tenemos un puesto en la iglesia, puede que el orgullo a nosotros se nos suba y eso no le agrada a Dios? Porque todo lo que nosotros hacemos es para Dios y por Dios. Nosotros, mire hermano, lejos de Dios no podemos hacer nada. De nosotros no es nada, ni la vida de nosotros. Porque si Dios le place, mis hermanos, mañana ya no estamos. Sencillo. Pero mire, dice que él empezó a hacer todas las cosas bien. Y aquí en el versículo 16 en adelante dice: pero cuando se afirmó en el poder, se volvió, ¿qué dice? Orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, se atribuyó cosas que él no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él era el rey y él era el fuerte. Como servidor podemos atribuirnos cosas que le corresponden al pastor, pero nosotros decimos no, es que yo ya tengo años. No son los años. Cada quien el Señor lo pone en el lugar que quiere que sirva. Si usted empezó limpiando los baños y ahí lo tiene el Señor sabe por qué está ahí. Pero si el Señor quiere que usted sea un maestro, si el Señor quiere que sea un predicador, el Señor lo va a levantar, pero es en su tiempo. No es que usted lo va a tomar y no, ahora yo, bájese, ahora yo me subo.
No se trata de eso. No podemos tomar atributos que a nosotros no nos corresponden, mis hermanos. Porque miren lo que pasó. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey y le dijeron: Rey Usías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad. Fíjense cómo le están hablando, con qué respeto. Sino a los sacerdotes descendientes de Aarón que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor y Dios no lo va a honrar por esto. Le están diciendo: reconocemos que es el rey, reconocemos que tiene el poder, pero en este lugar no le corresponde estar a usted. Usted no puede traer un sacrificio porque no es un sacerdote. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice: Usías, que tenía un incensario en su mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes. Todo aquel que se ha enaltecido, cuando le dicen que está haciendo mal, se enfurece. Se enfurece y no quiere aceptar. Ay, ¿y quién eres para decirme si yo soy fulanito de tal? ¿Sí me entiende? Se enfurece, viene el furor adentro y le dice: no, pues si yo soy fulanito de tal, yo soy el diácono, yo soy el anciano, yo soy el maestro, yo soy el ujier. ¿Sí me entiende? Tenemos que estar en el lugar por el cual Dios nos ha llamado, mis hermanos. Sino los sacerdotes descendientes de Aarón que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad. Él creía de que él tenía el poder para hacerlo, aún para pasar sobre el sacerdote y pasar sobre lo que Dios había puesto. Usías, que tenía un incensario en la mano, ofrece el incienso, mis hermanos, sin saber lo que venía para él, porque él creía que él lo podía hacer. Pues más adelante aquí sigue, mis hermanos, de que cuando él se les enfrenta, le sale lepra en la frente. El Señor en ese momento le puso lepra en su frente. Luego dice que los sacerdotes, cuando lo vieron que tenía lepra, lo sacaron del lugar. En ese tiempo, mis hermanos, alguien con lepra no podía estar cerca de las personas. Era una persona, ¿cómo se dice? Inmunda. Una persona que no podía acercarse. Entonces dice que el rey Usías mismo quiso salirse y lo ayudaron a salir. Y dice que el rey Usías murió de lepra. Su altivez, ¿dónde lo llevó? Su orgullo, ¿dónde lo llevó? Hermano, tengamos cuidado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El orgullo, arrogancia, altivez, el menosprecio a los demás, la burla, solo nos conduce a la lepra espiritual. Hermano, la lepra es el significado de pecado. Pero en este tiempo, en la iglesia, hay mucha gente, mis hermanos, que es orgullosa, que es arrogante, tiene altivez de corazón, que menosprecia a sus hermanos. Hermano, se ve tanto, porque es que ya tengo una posesión y el que va con su corbata, su saco, y el otro tal vez llega con su camisita, su playerita de Nike, o como se vea, ¿verdad? Y porque ya viene bien cambiado, dice: no, hombre, ya lo mira por... Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es causa de la lepra espiritual. Y sabe que cuando viene la lepra espiritual, nos enferma, nos aparta. Empezamos realmente nosotros a alejarnos de nuestros hermanos. Empezamos a alejarnos de aquello por el cual Dios nos llamó. ¿Sabe de que pueden haber hermanitos que se vean bien bonitos, bien vestiditos, bien limpios, traen bien perfumados y huelen ricos, pero por dentro traen una peste? ¿Sabe qué es la lepra? ¿Usted sabe qué es la lepra? La lepra es carne podrida. Eso es lo que es la lepra, que se pudre la carne y se caen los pedazos. ¿Usted ha pasado cerca de un animal muerto? ¿Y cómo hiede, verdad? Porque la carne está podrida. Así es la lepra.
tiene mal olor. Sabe de que nosotros, si tenemos nosotros orgullo, arrogancia, altivez, si nosotros tenemos lepra espiritual, mis hermanos, y aunque nos veamos bien hermosos y bien perfumados por fuera, por dentro estamos apestosos porque estamos llenos de lepra. ¿Sabe de que a veces nosotros, sin ir muy lejos, solo con criticar a un hermanito, tal vez viene la hermanita o el hermanito así bien cambiadito, o una ropita más o menos decente, pero usted trae la última modelo, el último, lo que está más caro ahí en la tienda, pero viene alguien bien sencillito y lo mira como viene y ya mira a la hermanita y se ríen y estamos criticando, somos leprosos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el rey Usías, el Señor lo había puesto y él era un fuerte, él era el que mandaba en todo. ¿Pero por qué? Su altivez lo llevó a tener lepra y morir, a perderlo todo. Él se creía que era fuerte porque era el rey y él podía hacer lo que él quisiera hacer. Él podía entrar al templo y llevar un sacrificio porque él lo podía hacer. Mis hermanos, este es el tiempo en que nosotros tenemos que analizar de estas 7 características de la oveja que vimos, ¿en cuál nosotros hemos pasado? ¿O en cuál nosotros estamos en este momento? ¿Cómo somos nosotros con nuestros hermanos cuando está lastimado? ¿Nos creemos fuertes como Sansón? Y queremos nosotros desafiar al mundo porque yo soy un cristiano maduro. Hermano, cuando nuestro hermano está perniquebrado, nosotros lo levantamos, lo ayudamos, le sanamos, le ayudamos nosotros con nuestras palabras a que se levante, o los acusamos. Esta palabra, mis hermanos, es para que nosotros analicemos las 7 características de las ovejas que menciona la Biblia. Está la débil, está, mis hermanos, la descarriada, la enferma, la perniquebrada, la perdida, está la engordada y está la fuerte. Analicemos nuestra vida. Este es el momento en que analicemos nosotros, Señor, ¿dónde yo estoy? ¿Sabe? Este pastor de ovejas literal decía: ustedes miran el hato de ovejas y todas las miran iguales. Aquí todos nos miramos iguales, pero el pastor conoce sus ovejas. El pastor sabe si aquí está la perniquebrada. El pastor sabe si aquí está la herida. El pastor sabe si aquí está la débil, si está la fuerte. El pastor, que es el pastor Jesús, mis hermanos, él conoce sus ovejas. Eso es lo que acabamos de leer. Dice que él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. ¿Nos conoce a nosotros el Señor como ovejas? ¿Sabe de que ser oveja aquí adentro nos miramos todos bien bonitos como oveja, verdad? Pero realmente no conocemos el corazón. Pero Dios sí conoce el corazón, mis hermanos. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces este es el tiempo que le digamos: papito lindo, si yo en estas características que hemos visto, yo entro en ellas, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero estar limpio para cuando tú vengas. Yo quiero ser salvo. Yo quiero estar preparado para cuando tú vengas por tu iglesia. Dice su palabra que si nosotros se lo pedimos, Él lo va a conceder, mis hermanos. Pero está en usted y en mí, en que nosotros realmente le pidamos a Dios. ¿Sabe que yo puedo pedir por usted? Usted puede pedir por mí. Pero el clamor que Dios quiere escuchar es el del corazón propio. El del corazón que está lastimado. Si usted está pasando, mis hermanos, por un tiempo difícil, este es el momento de reconocerle y decirle: Señor, ayúdame. Yo no puedo, pero yo sé que tú sí me puedes ayudar. Tomemos un minuto, mis hermanos, ya estamos terminando. Y pongámonos a cuenta con Dios. Digámosle: Señor, yo quiero ser esa oveja, pertenecer a tu redil. Yo quiero conocer, yo quiero escuchar, yo quiero oír tu voz. Pero yo también quiero que tú me conozcas a mí. Que cuando yo te hable, tú sepas: oh, es mi ovejita que me está hablando. Hermano, este es el tiempo
Este tiempo que estamos viviendo de guerras, rumores de guerras, enfermedad, todo lo que se está dando, mis hermanos, es porque el Señor quiere que nos afirmemos. Este es el tiempo en que nosotros realmente pensemos dónde estamos, para dónde vamos y si estamos en el redil. ¿Sabe de que Él es el buen pastor? Él es el buen pastor y lo único que quiere es apacentarnos, es guiarnos, llevarnos a pastos verdes. Eso es lo que Él quiere, darnos, mis hermanos, darnos. Fíjese que yo me ponía a pensar, yo decía, el Señor lo único que quiere es darnos bien, porque dice, pensamientos de bien tengo para ustedes, pero nosotros somos los que alejamos los pensamientos de bien con nuestras actitudes, con nuestra forma de movernos en la vida. Este es el tiempo, mis hermanos, donde nosotros le decimos al Señor, Señor, perdóname, ayúdame. Mis hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Y yo le insto que se lleve la palabra. Examine usted las 7 características que hemos estado mirando. Y si una de ellas usted se siente identificado, dígale, Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente y yo sé que tú sí puedes ayudarme. Amén. Así que, mis hermanos, solo vamos a dar unos anuncios y después vamos a orar para ser despedidos, ¿ok? Anunciar, mis hermanos, de que ya el domingo,